Bienvenidos. En esta ocasión veremos la progresión número 2 del pensamiento matemático 2. Dice, revisa algunos elementos de la sintaxis del lenguaje algebraico, considerando que en el álgebra buscamos la expresión adecuada al problema que se pretende resolver. Entre paréntesis, algunas sugerencias es utilizar la expresión simplificada, la expresión desarrollada de un número, la expresión factorizada, productos notables, y dice según nos convenga. Bien, dentro de las anotaciones didácticas que nos manejan las progresiones, hay un problema que es tipo acertijo que se pretende abordar, por lo cual da las sugerencias que tenemos aquí entre paréntesis. Al final del video mostraremos de qué se trata dicho problema. Bien, para poder desarrollar las siguientes progresiones, los contenidos que son fundamentales desde la categoría procedural son los que muestro a continuación. La transliteración del lenguaje natural al lenguaje algebraico, las leyes de signos, la definición y los elementos de un término, la definición y los tipos de expresiones algebraicas, leyes de exponentes, operaciones de expresiones algebraicas, productos notables, factorización y ecuaciones lineales con una incógnita. Bien, la progresión número 2 trata de la sintaxis del lenguaje algebraico, la cual se refiere a las reglas y convenciones que se utilizan para escribir correctamente expresiones y ecuaciones algebraicas. Veamos entonces algunos de estos contenidos. Bien, primeramente vamos a hablar acerca de las frases comunes que se utilizan en el lenguaje natural y que corresponden a operaciones en el lenguaje algebraico. Para el caso de la suma, encontraremos palabras como incrementar, aumentar, el total, añadir. Para el caso de la resta, palabras como menos, disminuido, diferencia. Para el caso de la multiplicación, el producto, factor, múltiplo o parte. Para la división, el cociente, la razón o repartir. Para el caso de la potencia encontramos el cuadrado, que es representar con un número 2 en el exponente a un número o a una literal. Al cubo, que es representar con un número 3 en el exponente igual a un número o una literal. Veamos entonces algunos ejemplos de la transliteración del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Lo primero hablaríamos entonces acerca de expresar un número cualquiera en lenguaje natural. Aquí quisiera enfatizar el hecho de que al nosotros pensar desde un pensamiento aritmético, pues nosotros diríamos que un número cualquiera podría ser 23, 8, menos 2, etc. Sin embargo, estamos hablando del lenguaje algebraico. De ahí entonces que un número cualquiera va a ser representado con un símbolo o con una literal, en este caso la letra X. Donde el álgebra entonces es la generalización de la aritmética. Entonces, cuando hablemos de un número cualquiera o nos refiramos a alguno, entonces utilizaremos literales. Veamos entonces algunos ejemplos. Un número impar. Bien, la manera de representar en lenguaje algebraico un número impar es 2n más 1. Ahora bien, recordemos que la n puede cambiar por otra literal. Lo que tenemos al multiplicar 2 por un número cualquiera, tendremos siempre un número par, al cual le sumamos un 1. Como consecuencia, entonces tendremos siempre un número impar. Ahora bien, dice el siguiente, la suma de dos números consecutivos. Entendemos entonces como números consecutivos a aquellos que se incrementan en 1. En este caso, entonces, si el primer número es m, su consecutivo sería m más 1. Dado que la expresión dice la suma, y entonces la expresaríamos de esta manera. El siguiente ejemplo dice la diferencia entre 5 octavos de un número y 2/3 partes de un mismo número. Si hablamos de la diferencia, entonces estamos hablando de una resta. ¿La resta de quién? De los 5 octavos de un número cualquiera. Y dice con los 2/3 de ese mismo número. De ahí que tenemos que utilizar la misma literal, en este caso la y. El siguiente ejemplo dice las 2/3 partes de un número disminuido en 4 es 5. Hablamos entonces 2/3 partes de x, la cual es disminuido, o sea, es menos 4,
y al decir es o equivale, entonces tendríamos que escribir un signo igual y en este caso a 15. El siguiente ejemplo indica la suma de los cuadrados de dos números. Por lo tanto, entonces tenemos aquí la suma y los cuadrados de los dos números son x cuadrada y y cuadrada. El siguiente dice el triple producto del cuadrado de un número por otro. Tendremos entonces aquí 3m cuadrada por n. Ahora bien, veamos el último ejemplo que es importante para poder abordar el problema que se plantea en la progresión en las anotaciones didácticas. Y es expresar un número de 3 cifras. Como ejemplo, la expresión simplificada pues es un número ABC, que en nuestro sistema decimal pues cada una de estas letras representa la posición a la que corresponde de las unidades, de las decenas y de las centenas. De ahí que la notación desarrollada para ese número ABC de 3 cifras sería 100, que corresponde a las centenas por el valor de la cifra, más 10, que corresponde a la posición de las decenas por la cifra, más las unidades, que es un 1, por la cifra que es C. Y simplemente lo dejamos expresado porque pudiera también ser nada más, pues C. Como ejemplo, entonces veamos el número 538. Sería entonces la posición de la centena 100 por el 5, más la posición de las decenas, que es 10 por 3, más la posición de la unidad, que es 1 por 8. Tendríamos entonces que 100 por 5 es 500, que 10 por 3 es 30 y que 1 por 8 es 8. La suma de 538 pues nos da entonces el mismo número en su expresión simplificada. Ten en mente que esto es esencial para poder trabajar y resolver el problema de tipo acertijo que veremos al final. Bien, veamos entonces ahora algunas leyes de los signos. Es suficiente en esta progresión poder abordar la operación entre pares de números, dado que en alguna otra progresión podríamos trabajar la jerarquía de operaciones. Siempre cuidemos que las reglas para la suma y la resta son una y que las reglas para la multiplicación y división son otras. Bien, para el caso de la suma y la resta, la regla dice que cuando son signos iguales, entonces vamos a sumar los valores absolutos y vamos a conservar el signo. Bien, veamos entonces aquí un ejemplo. Tenemos el número 5, el cual no tiene un signo al inicio, pero se considera como positivo. Entonces tendríamos que 5 más 12, donde ambos son del mismo signo. Y lo que hacemos es hacer la suma, que sería 17. Como ambos son positivos, el resultado es positivo. Aquí tendríamos menos 3 menos 5. Como son signos iguales, nosotros sumamos en nuestra mente y sería 3 más 5 me da 8, pero conservamos entonces el signo que es menos 8. Una manera de poder darle quizás un significado a un signo negativo es asumir que estos son deudas. Entonces diríamos acá que debo 3 unidades de cualquier cosa y debo otras 5 unidades, pues sigo debiendo y esto se incrementa a 8 en mi deuda. Bien, la siguiente regla dice que para signos diferentes, entonces se van a restar sus valores absolutos y el menor se lo vamos a restar al mayor. Y vamos a conservar el signo del número con mayor valor absoluto. Veamos entonces aquí los siguientes ejemplos. Menos 2 más 7. Observamos que los signos son diferentes. Y lo que hacemos entonces, porque hemos estado acostumbrados a hacerlos, es que al mayor le quitamos el menor. Entonces diríamos en nuestra mente 7 menos 2 y diríamos 5. Verificamos quién es el número mayor y en este caso es positivo, entonces el resultado será positivo. Para el siguiente ejemplo tenemos 15 menos 20. Son signos diferentes, por lo tanto restamos en nuestra mente 20 menos 15 nos da 5, sin embargo el 20, que es el mayor, es negativo, el resultado será negativo. Es como decir también que tengo 10 unidades de algo y debo 16, y si yo realizo mi operación, pues veríamos que mi cuenta es que sigo debiendo 6. Entonces la regla dice que signos diferentes se restan, y entonces lo que hace mi mente es 16 menos 10 me da 6, pero el más grande es el menos 16, por lo tanto mi resultado es negativo. Bien, para la regla de la multiplicación y la división, tenemos que para signos iguales el resultado siempre será positivo, y para signos diferentes el resultado siempre será negativo. Veamos algunas formas de expresar la multiplicación y apliquemos las reglas. Tenemos que es 2 por 3, sería la manera adecuada de leerlo. Vemos que ambos son positivos y decimos más por más me da más, y 2 por 3 es 6. Signos iguales siempre positivo. Vemos que aquí dice menos 3 por menos 7. Ambos son negativos, signos iguales, el resultado será positivo.
Muchas veces lo decimos menos por menos, me da más, y 3 por 7 sería 21. Para este caso tenemos entonces que es menos 5 por 6. Veríamos entonces que son signos diferentes, por lo tanto el resultado será negativo. Y 5 por 6 pues tenemos que es 30. En este caso dice que es 3 por menos 1. Los signos son diferentes, el resultado será negativo y 3 por 1 es 3. Para el caso de la división vemos que es en el numerador menos 2 sobre 3. Por lo tanto, menos entre más, o sea, signos diferentes, dará negativo. Y quiero que notes que el signo negativo se ubica a la altura de la horizontal que expresa la fracción de 2/3. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos que es más 5 entre menos 10, signos diferentes, resultados negativo. Pero vemos que la fracción se ha simplificado. Le sacamos quinta 5, nos da 1 y quinta 10 nos da 2. Recuerda que siempre hay que simplificar a la mínima expresión. En este caso tenemos un positivo entre un positivo. El resultado será positivo porque son signos iguales. 2 entre 3 nos da 4. Para este caso tenemos un negativo entre otro negativo. El resultado será positivo dado que son iguales. Y 15 entre 5 pues nos da 3. Veamos entonces ahora algunas definiciones y empecemos con lo que es un término en el lenguaje algebraico. Un término dice que es un solo número o puede ser un solo número, una variable, o la combinación de estos en forma de un producto, de un cociente y de una potencia. Ahora, los elementos que forman un término en esencia son tres. El coeficiente, que es el número, ¿sí?, que se escribe antes de la letra que tenemos acá, el cual considera el signo que tiene. Entonces, cuando hablamos del coeficiente de un número, tenemos que indicar el signo que le corresponde. En este caso, el coeficiente sería menos 4. Ahora bien, vamos a hablar entonces de la literal o de las letras, que puede ser más de una. Dice la definición que puede ser combinaciones entonces entre estos elementos. Ahora bien, en este caso la literal es X. Y el número que se escribe arriba lo conocemos como exponente, el cual define también el grado de la expresión de la cual estamos hablando. En este caso, referente a la X, pues es su grado absoluto, es de grado 3. Vimos que entonces esta es de tipo cúbica. Ahora bien, si nosotros entonces hablamos de expresiones algebraicas, la definición dice que es la combinación de uno o más términos mediante operaciones matemáticas como la suma y la resta, entendiendo que cada término pues es una combinación de cocientes o de productos. Veamos entonces este ejemplo. Tenemos entonces aquí que la expresión que tenemos, aquí tenemos un signo menos, un signo más y un signo menos. Ubicamos entonces que tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Esta es una expresión algebraica. Una expresión algebraica normalmente no tiene el signo igual. Situación que es diferente para el caso de una ecuación. Ahora bien, cuando hablamos entonces de una expresión algebraica y nuestra expresión tiene un solo término, supongamos que solo fuera el menos 12 nada más, esto se llamaría un monomio. En el caso que sean dos términos, supongamos que fueran 7xy menos 12, sería un binomio. En el caso que son 3, la llamaríamos trinomio y 4 en adelante nos referimos a ellos como un polinomio. Ahora bien, respecto al grado entonces de un término, ¿sí?, nosotros podemos entonces ubicar dentro del lenguaje matemático lo siguiente, que cuando es un solo número, como el caso del menos 12, a este lo conocemos como el término constante. Cuando las literales tienen exponente 1, que de hecho no se escribe arriba, los conocemos como términos lineales. En el caso que la literal está al cuadrado, ¿verdad? Es que está elevado a la potencia 2. Y cuando está a la potencia 3, pues llevamos que esta es una expresión cúbica. Ahora bien, el problema que plantea las anotaciones didácticas para poder resolver es el siguiente. Y dice, hay un mago que descubre el mes y el día del nacimiento de cualquier persona. Lo único que tienes que hacer es decirle el resultado de las siguientes operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Dice, el número del mes en el que naciste lo multiplicas por 2. Se le suma 22. Al resultado lo multiplicas por 5. Después se le resta 8. Y al resultado se multiplica por 10. Al resultado se le suma 14. Después se le suma el día en que naciste. Y por último, al resultado se suma 31.
El mago, restando a dicha cantidad, 1065, puede adivinar el día y el mes en que naciste. La pregunta es, ¿cómo hace el mago para descubrirlo? Y este entonces es un problema el cual requiere tanto el pensamiento aritmético como el pensamiento algebraico. Y la propuesta es hacer uso del lenguaje algebraico para poder entonces comprobar por qué el mago puede adivinar siempre y descubrir la fecha del día y del mes de nacimiento de cualquier persona. Bien, nos vemos en un nuevo video.